para un suspiro sin recuerdo. A Nostalgia Next. Bienvenidos podescuchas al episodio número 22 de Nostalgia Next, donde destruimos las películas que nos acompañaban en nuestra niñez y adolescencia, no se crean, donde hablamos de películas de antaño y las recordamos, les damos una calificación y pues terminamos recomendando o no recomendándolas. Esperemos que hasta ahorita todas las que hemos hablado hayan sido de nuestro agrado o no. De perdida les haya despertado una curiosidad para verlas. El día de hoy me acompaña desde Los Ángeles, California, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, aquí sobreviviendo, dijo el mando por... Muy bien, excelente. Y desde Parral, Chihuahua. ¿Cómo estás, Alban? Para hablar y darle una oportunidad a una película de Kubrick. Ya veremos de qué hablamos. Fíjate que sí, después que como que no le fue muy bien con Resplandor, a ver si se reivindica con una película que hizo antes, ¿no? A ver si es más del agrado del público que nos acompaña el día de hoy. Y Arnoldo Bautista desde la ciudad de Chihuahua. Este día vamos a platicar sobre una película que se llama Doctor, bueno, en inglés, Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Está la traducción en España que se llamaba Teléfono Rojo, Volvamos hacia Moscú, y en Hispanoamérica, Doctor Insólito, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. O sea, un poquito más parecido al título en inglés. Nada más es el nombre del Doctor Insólito está medio extraño, pero bueno, esta película es una película angloamericana o estadounidense de 1964, que fue cuando salió. En el 63 fue cuando se grabó, del género comedio y de humor negro, producida y dirigida por Stanley Kubrick. Si bien recuerdan, hablamos hace poco de la película de El Resplandor o The Shining, que fue basada en un libro de Stephen King, pero que también fue producida y dirigida por Stanley Kubrick, ya un poco de años después. El guión fue a cargo de Terry Southern y el mismo Kubrick, y basada en una novela de Peter George que se llama originalmente Red Alert o Alerta Roja, ¿sí? Doctor Strangelove cuenta con la actuación estelar del comediante Peter Sellers, quien interpreta 3 papeles distintos. Yo tenía esa duda por el maquillaje, llegué a dudar de ello, porque pues yo lo conocía con el típico bigotito, pero ahora que tenemos el tema de que estaba interpretando a 3 papeles, sí llegué a sospechar de que estaba interpretando a otros, y sí, efectivamente, la hace del presidente de Estados Unidos, si no me equivoco, y de el mismísimo Doctor Insólito o Doctor Strangelove. El argumento: el general de la Fuerza Aérea, Jack D. Ripper, que por cierto, estos nombres me da risa, en inglés es un juego de palabras, pero es un juego de palabras como que cómico y así medio como ridiculón. No tiene un sentido tan, ¿cómo se dice? Tan doble sentido. Y cuando estaba viendo yo la traducción en español, porque la vi con subtítulos, se me hizo como que le tiraban al doble sentido, ¿cómo se dice? A los albures, como que estaban tratando de alburear, y se me hizo de muy mal gusto, como que no quedaba igual. Como que en español estaban poniendo albures de la película. Y como que en español trataron de traducirlo con albures en los subtítulos. ¿Qué querías decir tú, Alban? No, sí, de hecho, cuando ¿Sí te diste cuenta de eso? El subtítulo, sí, pues a Bock era como el agachoncito y sí, algo eran así, puros o sea, albures, raro, ¿no? puros albures medio raros, muy
muy descarados se me hicieron algunos nombres que les pusieron en español, pero bueno, ya fue ahí tema de la producción de doblaje, ¿no? De la producción de... Pues querían hacerlo interesante probablemente para vender la película. Sí, esa fue una estrategia, pero te digo, yo cuando Igual. los estaba leyendo dije, caray, eso ya está medio está un poquito más pornográfico de lo que dicen en inglés. Y Pues para le el cambian un público poquito de mexicano, sentido bueno, para el público de ficheras. Bueno, Jack the Ripper haciendo, ¿cómo se dice? Un homenaje a Jack the Ripper, que es el Jack el Destripador El de asesino de Londres, ¿no? Interpretado por Sterling Hayden. Planea dar un comienzo a la guerra nuclear de la Unión Soviética. O sea, él por sus pistolas decide declararle la guerra a la Unión Soviética sin necesidad de que el presidente esté enterado. Pero bueno, una vez logrado eso, da comienzo la guerra Unión Soviética con el objetivo de impedir lo que considera una conspiración comunista para fluorizar el agua, contaminando así los preciosos fluidos corporales de los estadounidenses. Da la orden sin la autorización del presidente Merkin Muffley, interpretado por Peter Sellers, a su escuadra nuclear de combate, de bombardear sus respectivos objetivos dentro de la Unión Soviética, con la esperanza de que el presidente ordene un ataque, un ataque que ordene el ataque a la gran escala al no encontrar otra opción. Sí, o sea, obligarlo a empezar la guerra. Sí, o sea, obligar al presidente a iniciar la guerra. Ya aquí no quiero entrar mucho en detalle, pero así para resumir rápidamente la historia. El presidente obviamente que no le interesó desde un principio, y claramente lo ponen conforme va avanzando la película, que tiene una cierta amistad con el primer ministro de la Unión Soviética. Está constantemente buscando una alternativa a no tener que ser obligado, porque es obligado por un mecanismo o ¿cómo se le podría decir? Un plan de guerra en el cual le da ¿cómo se dice? Pues el poder a un general o a un oficial de menor rango, de lanzar, de mandar a los los bombarderos a bombardear, valga la redundancia, sus objetivos sin necesidad de tener una ¿cómo se dice? Confirmación o verificación, certificación del presidente, ¿no? Entonces, el que para mí se lleva toda la película y me encanta el personaje es George C. Scott. El personaje de George C. Scott creo que es genial. Ahora sí que podemos ver en todo su esplendor esa actuación de caracterización que hace con este personaje de que sé que es un general un general o es un mayor. No, es un general, de hecho. Sí. Es un general que hace un excelente papel, ¿no? En el cual, o sea, está preocupado, pero a la vez como que también tiene cierto gusto que se haya iniciado este plan, porque como que pone, glorifica la fuerza aérea, ¿no? Glorifica el cuerpo militar estadounidense, lo pone en acción. Entonces, el personaje de él está tratando de aconsejar al presidente, pero lo quiere aconsejar para que vaya adelante con la guerra, y el presidente no se deja. El presidente no es tonto, pues, o lo hacen, aunque lo quieran hacer medio tonto, no deja su brazo a torcer, ¿no? Y pues a final de cuentas la película termina en lo que supone uno, ¿no? En que sí logran su cometido. No sé qué les gustaría empezar, con qué les gustaría empezar. A mí, digo, me gustaría empezar a hablar con el personaje de George C. Scott. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál es el nombre del personaje? Buck, quién sabe qué es Buck. Ándale, se llama Buck, Buck Turgidson, que en inglés sí suena como un poquito como popó. Sí. El nombre. Pero sí, es una.
una excelente, ¿cómo se dice? Interpretación en su forma de, primeramente que está en lo que llaman la sala de guerra, y que él no, a pesar de lo importante que es que él esté ahí, él prefiere estar con su novia, ¿no? Porque creo que está con la Playmate, si no me equivoco. Está con la No. amante cuando le hablan para hacer Pero la amante para ir al consejo de guerra. pero te dan a entender que la amante es la que sale en la portada de Playboy, ¿no? No es la misma. Ya ven que al principio Ay, no sale sé, no me fijé. el piloto de avión El está otro viendo el avión, Playboy. sí, Y en la portada Ah. sale una muchacha y según yo es la misma que está con A lo mejor. el general. Pues está muy bien hecha la película, a lo mejor. Sí les ha de haber carburado eso. A mí lo que me gustó es que el presidente, aunque lo ves chaparrito, pelón, como Era Truman, Salinas, ¿no? era Salinas, yo estaba pensando en Yo más bien Salinas. me lo imagino como el presidente Truman A lo mejor sí. de Estados Unidos, porque lo ves, es algo así como que tiene mucha fortaleza, sin tomar en cuenta su perfil o su cómo se ve, ¿no? Ujú. Y sí se ve que es ahí, pero sí, o sea, realmente es una sátira política, hablando de cómo los militares nomás quieren bombardear y cómo los políticos están así entrelazados y arreglándose, pues le habla muy de cariñito al primer ministro de Rusia y son acá bien compotas y eso le cae mal al general. A mí lo que me encantó, la escena que me encantó es cómo este general está explicando cómo se les escapó todo el sistema y cómo el otro general, o sea, dice, no, pues ya lo armó, pero le están tratando de vender la idea de que no, pues ya ni modo, ya no tenemos otra opción, tenemos que ir a una guerra nuclear. Ya ni modo. Ya ni modo, ya estamos ahí, pues vamos a matar a todos los rusos. Y sí, vamos a matar a 20% de la población de Estados Unidos, pero pues, o sea, está bien, 10%, unos 20 millones de personas, pues no pasa de ser, realmente es aceptable. Que Se vio mueran muy 20 judío millones ahí. de personas. Muy judío, muy calculador. Muy judío, muy calculador. Ah, feo comentario. Pero bueno. Pero bueno, y sí, o sea, te da esa mentalidad militar y también, o sea, la xenofobia de los gringos, ¿no? El que los inmigrantes están influenciando a su forma de vivir gringa. Ujú. Entonces, pues es la xenofobia que están mostrando y pues ahí van mostrando aparte los elementos cómicos que están poniendo en todos lados. Ok. Pues hay que ver, bueno, aquí algo relevante aquí es el contexto histórico y que parte mucho de lo que va a ser la parodia de la película, ¿no? O sea, todo lo que en esa época, pues lo que había pasado, ¿no? De hecho, es prácticamente toda la trama es muchos acontecimientos que habían pasado, ¿no? Sí. Hablaba, por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba que había pasado. Sí. El incidente de YouTube, del avión YouTube en Rusia, Sí. unos escándalos entre militares por andar engañando esposas. Sí. Entonces, de hecho, o sea, todo lo que ves, el nazi, ¿no? La operación, ya no recuerdo cómo se llama. El doctor insólito. El propio. Hay Sí. una operación de Estados Unidos muy famosa, ¿no? Paperclip, algo así, o Paperboard, algo así, donde Ajá. reclutaron espías nazis, ¿no? Entonces todo ese conjunto de lo que se hablaba en esa época, y es la Guerra Fría, obviamente, Ajá. obviamente lo agarra Kubrick y lo expone, ¿no? Sobre todo eso de la crisis está muy reciente la crisis de los misiles, ¿no? Con Cuba. Ujú. Entonces era un tema muy recurrente en ese tiempo, ¿no? Y obviamente lo agarra. Entonces el Kubrick. personaje de Strangelove es de la operación Paperclip, dices tú.
Sí, 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 de hecho. O sea, Dice, a ver, es que yo no retro, sabía de eso, está interesante. Dice, originalmente Operación Overcast, también llamada Operación Sujeta Papeles o Paperclip, se refiere al nombre Sí. clave de la operación realizada por el Servicio de Inteligencia y Militar de Estados Unidos para extraer de Alemania científicos nazis especializados en llamados armas maravillosas del Tercer Reich, como cohetes, armas químicas y experimentación médica tras la caída del régimen nazi. O sea, Sí. agarramos lo mejor de lo peor para nuestros Salió- fines. Salió a hacer unos archivos X también con Mulder. Me da risa porque como que al personaje también le pusieron una especie de... no sé si conocen esa disque enfermedad que se llama la mano alienígena, síndrome de la mano alienígena. Y que supuestamente es una división que tienes tú con tus hemisferios. Que un hemisferio lo tiene tu parte consciente y el otro hemisferio lo tiene tu parte inconsciente. Y pues la mitad de tu cuerpo está independiente, ¿no? Y como que quisieron hacer ver eso un poco con la mano Pues del no sé guante, si, ¿no? si tenía tanta intención, más bien estaba tratando de esconder su nazismo. Por Y eso, pero... mientras más iba saliendo la posibilidad, lo nazi se le iba saliendo más. No sé si era directamente con la enfermedad, pero... Pues lo hacía pero como que sí. peleaba una Sí. mano con la otra, ¿no? No, La pues del el guante otro contra como la que del... no me descubras. Era no me descubras, mano, no me descubras, porque estaba acá Estaba Sí, cool. es que después de la película, de hecho, se asoció a ese síndrome que hablas con el síndrome de Strange Love, de hecho, pero fue Ajá. después, ¿no? O sea, pero es como dice Jorge, es esa parte, ¿no? O sea, lo que decía Jorge es eso de que no podía ocultar su nazismo Sí, o sea, era una... y estaba peleando, sí. O sea, No la me idea de... descubras, no me descubras. Sí, exacto, ¿no? El clásico tema, My Shooter, ¿no? Cuando se equivoca Sí. con el Sí, presidente de la... My Schuller dijo presidente. Sí, entonces, bueno, hablando de esa de la operación, pues hablan de que el personaje de Strangelove, pues se puede basar, aunque nunca dijo en qué personajes están basados, pero por ejemplo Strangelove generalmente lo asocian con con Von Braun, el de la carrera aeroespacial, o Sí. con uno que se llamaba Teller, que de hecho sale, si vieron la película de Oppenheimer, fue parte del programa nuclear de Estados Unidos. Y No era el Manhattan, ¿verdad? La Operación Manhattan. Sí, el proyecto ¿no? del Manhattan, Sí, pero Oppenheimer sí. es la película nueva. Sí. Sí, Sí, o sea, sí, obviamente. Ay, no me dieron ganas de ver la película, la verdad, la Oppenheimer. No te pierdes de nada. Bueno, a mí sí, o sea, yo la vi, está muy bien hecha, o sea, no deja de ser Christopher Nolan. Por la cuestión visual está muy padre, pero Sí. la historia en sí, tal como dice Enrique, yo opino lo mismo. Glorifica mucho el hecho, el evento, y eso, la verdad, a mí no me llamó la atención. A mí sí se me hizo, los gringos justificándose y, pues no, la vi porque pues sabía que iba a estar nominada, más que nada. No, Sani, Sí, ni y- sus luces he intentado ver. Y bueno, y así vas a ver, ¿no? Y la otra, por ejemplo, la referencia de este general que empieza el conflicto nuclear, muchos hablan de que era muy parecido a MacArthur, al general MacArthur de Estados Unidos, Sí, que, Sí, se que parece. siempre que siempre estaba recomendando a los presidentes que tiraran la bomba en Corea y En todos De hecho- a los rusos. Y, que de hecho el general el de los chicles, él le interpretó MacArthur, no, en una película. Ah, no, A Patton. A A Patton. Patton. Él hizo una película de Patton, sí. George C. Scott hizo Patton, muy famosa, Sí. sí. y así va, ¿no? Por ejemplo, el presidente es una mezcla entre Truman y Oppenheimer, ¿no? Ujú. O sea, digo de Oppenheimer, Eisenhower, del presidente Eisenhower. Sí. Eisenhower, que era más o menos así, ¿no? De hecho, Y Perdón. obviamente el ministro ruso, pues es una parodia a Khrushchev. Entonces, Sí, y de hecho si tienen era muy chance. peculiar. si tienen chance, vean los discursos que se echó Eisenhower. Están buenísimos. O sea, yo había leído pedacitos y dichos,
y de repente me puse a ver un par de discursos que hacían, y estaban impresionantes, ¿no? Con las marranadas que sacan, ¿no? O sea, eran Oye, inspiracionales, pero o sea, el que estaba parodiando a Khrushchev no era el primer ministro, sino el embajador, ¿no? No, de hecho, pues, se caracteriza mucho a Khrushchev por ser algo muy borracho. muy dramático. Bueno, además de borrachos, eso siempre son los Sí, porque rusos, nunca ¿no? lo Los ves, soviéticos. nada más lo escuchas, nada más ves la conversación telefónica. Por eso, Y a Khrushchev siempre se le reconocía por ser un presidente medio dramático y muy Exagerado. temperamental, exacto, ¿no? Pero sí. Y entonces, pues sí, bueno, digo, pues es la idea, ¿no? Que en esa época era lo Claro. que estaba y se podían dar el lujo de parodiar a los soviéticos, ¿no? Como sea. claro. Y, Sí. y entonces, o sea, todo está relacionado, o sea, hay muchas referencias, ¿no? Cuando, y agarra mucha, hasta te divierte más cuando ya te das cuenta, ¿no? Cuando ya te Sí, das cuando cuenta, puedes tú ligar a los personajes con personajes reales, ¿no? Sí. De la historia, Sí. históricos. Y pues ya. No, No, adelante. adelante. No, adelante, ya. No, iba a cambiar Ya sigue. la atención al bombardeo, ¿cómo se llama? El avión. Que también los personajes del el avión bombardero. tenían lo suyo. El Slim Pickens, la verdad sí, se me hizo excelente su forma de estar llevando el manual al pie de la letra. Cómo tenía todo. Para empezar, digo yo, el piloto no hace eso, el que hace eso es, o el copiloto u otra persona es la encargada de estar leyendo el manual, ¿no? El piloto tiene Pero que era como pilotear. no, porque estaban desorganizados. Y como que dijo, no, pues yo voy a agarrar la batuta y me voy a poner a hacerlo, porque como que estaban todos así No, sacados de no onda y la tenían arman. miedo. Sí, entonces el Major dijo, no, pues déjame, o sea, yo sé qué hacer, y agarró la batuta, entonces era como por el liderazgo más bien. Lo que pasa es de que en esas situaciones, o sea, como el encargado de la, digamos, de la nave es el que tiene que ser necesariamente el que lleva toda la operación por la cuestión de seguridad, ¿no? Por la cuestión confidencial. Entonces, pero de hecho se nota, ¿no? Que depende mucho, ¿no? Del navegante, de todo el equipo. radiocomunicaciones, ¿no? Sí, todo el equipo, ¿no? Pues si no Muy está importante. volando a ciegas, se necesita de todo el equipo para saber dónde está el objetivo, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, si no funciona. Sí. Y luego a la vez todos dependen del de comunicación, que es el que precisamente les da el código de arranque del plan, y que a final de cuentas pues se queda completamente inhabilitado cuando les avientan el misil. Sí, o sea, sí de circunstancias, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo toman esas cuestiones de derechos civiles y además el ¿Sí? incidente de YouTube, ¿no? De cuando hablan, ¿no? Ajá. Incluso los negros somos parte de... Tenemos incluyentes. O sea, todos son incluyentes, ¿no? Y lo del incidente de YouTube fue la cuestión del kit de supervivencia por si caían dentro del territorio enemigo, ¿no? Y que habla que con lo que dice, ¿no? De que con esto te la pasas muy bien en Las Vegas, ¿no? O sea, que $100 rusos, $100 norteamericanos. No, eran $100 rusos y $100 en oro. Y luego que los 10 paquetes, los profilácticos, los chicles, creo que también dice medias. Es cuando dice, sí, venían medias. Venían medias y luego, híjole, con esto en Las Vegas te la pasaría súper bien. Y yo dije, bueno, ¿las medias también, para qué? Lo que pasa es de que porque se manejan como intercambio. Sí, exacto. Era moneda de trueque. Sí, es de trueque. Las medias por nylon ya eran muy populares y muy caras. O sea, eran los 60s. Entonces sí, era algo ya muy caro. Entonces era una cosa que puedas ir a intercambiar. Yo estaba pensando, nomás les faltaba que se tuvieran una peluca para que se pusieran de mujeres para poderse esconder en el... porque también había lipstick, ¿verdad? Tenía lipstick también en el paquete. Yo dije, nomás le falta la peluca y ya se pueden esconder como mujeres en algún lugar. También podría ser viable, ¿no? También esto para el transvestismo. De mujer. Sí, pues para esconderse bajo línea, porque andaban buscando soldados hombres, pues. Sí. Dije, oye, estaba padre que saliera una peluca
Y cabrón, y eso que no, pues tienes que infiltrarte con el pueblo y la chingada. Les hubiera salido mejor, pero pues bueno. Sí, pero sí, es interesante, ¿no? Con lo que hacen ahí con el avión. Y te digo, y viene el incidente de YouTube, ¿no? Del avión que cayó en la Unión Soviética y el piloto ya no pudo hacer nada en la Unión Soviética y obviamente lo agarraron, ¿no? Ajá. Entonces se estaban preparando para eso, para que no les volviera a pasar esa situación. No volviera a pasar. ¿no? Y pues No, bueno, está- ahí ya sigue, ¿no? Está genial. Fíjate, yo y esta película la disfruté mucho precisamente porque sentí que sí estaban haciendo más sátira que parodia y se sentía más auténtico los personajes a pesar de ser, bueno, Peter Sellers es Peter Sellers y él ya sabes que él está haciendo ridículo a propósito, pero el resto de los actores creo que lo hicieron muy bien, siendo personajes muy auténticos y interpretando el papel como si se creyeran lo que son, ¿no? Como el George C. Scott, en ese plan, ¿no? O como también el que me daba mucha risa es este actor Keenan Wine, no sé si recuerdan, el que atrapa a Peter Sellers cuando el otro se Sí. suicida. Y entonces entra con el rifle y lo quiere captura. lo quiere tomar prisionero. Y que le dice, ¿cómo te llamas? Soy el coronel Guano. Y dije, no. Era como que el otro no sabía si reírse o qué. Y que le estaba pidiendo una moneda para poder hablarle al presidente. Y dije, Sí, que no se supone que... todos los teléfonos no funcionaban. Y no quería Sí. disparar. Lo que me da risa es que le dispara en la máquina. Sí, le vas a tener que responder en la Coca-Cola. Exacto, era Lo una mismo, cuestión política, le ¿no? voy a disparar, pero si esto sale mal, tú le vas a tener que responder a la empresa Coca-Cola, ¿eh? Sí, ¿no? Se me hizo. Como que era más temible que el gobierno estadounidense. Lo decía bien serio, dijo, pero tú le vas a tener que responder. Sí, A la empresa Coca-Cola. de esas sutiles, Ay, ¿no? Sí, obviamente hay referencias que está muy padre, ¿no? Sí, está muy por bien. ejemplo, la de los habanos, ¿no? De que no, ¿quieres unos habanos? Quiero ser ¿Quieres los de- Jaime Aquino dice, quiero ser no dice, no, yo quiero esas cochinadas imperialistas. Porque no eran que el otro. comunistas. Sí, pues, no eran comunistas por eso. Sí, o sea, Y- son esas pocas referencias que están, es muy padre, ¿no? Cuando ya ves y Sí. obviamente en el entorno de la Guerra Fría, ¿no? En donde que era muy serio y esa película como que se permite un poquito aligerar, pero además, Burlarse la situación. sí, pero además advertir por ciertas situaciones, ¿no? También no tiene Pero su- fíjate, sí, o sea, a mí se me hace que sí estuvo muy bien el hecho de decir, oye, ¿y qué pasa si se le bota el coco a uno y y hace exactamente ¿Qué van a eso, ¿no? hacer? ¿Qué van a hacer ¿Qué es lo si qué es lo que se pueden le hacer? sale del huacal? Porque hasta le dice el presidente, ¿por qué está pasando exactamente la cosa que te pregunté que iba a hacer? Tú me dijiste que era imposible que pasara eso. Y el otro con los chicles, y luego, pues sí, o sea, pasaron cosas que no dieron un sí, todo estresado. Pero- y fíjate, por ejemplo, ahí bueno, nada más un poquito nada más, de ahí también hablando de eso, de los planes de contingencia sobre quién es a cargo del manejo de las armas nucleares. No sé si fue antes de la película o después de la película, sí no sé, donde hubo problemas similares, ¿no? En donde hubo a punto de, cosa más de lanzamiento de misiles, incluso en la crisis de los misiles, que casi un comandante soviético, iba a lanzar los cohetes, ¿no? O sea, que ya tenía la orden y que de hecho se esperó. Y en Estados Unidos siempre habían tenido problemas con los sistemas electrónicos de lanzamiento. Y además ahí cambian mucho los protocolos en cuanto a esa cadena de mando, ¿no? O sea, de confirmaciones. Hay una película de Denzel Washington, ¿no? Donde él está en un submarino y les llega la señal. Ah, sí. Y para activar atacar a unos lugares con un submarino nuclear, y falla la máquina de comunicación cuando están esperando la de confirmación o la de Sí.
Sí, la anulación de la orden o la confirmación. Ahí Denzel Washington es el villano en esa película, oye. No, es el No. héroe. Sí. Porque el capitán dice, no, pues le voy a dar seguimiento porque a lo mejor destruyeron el área de comunicación y ya estamos en guerra y pues ya no puedo hablar para confirmar porque ya nos van a encontrar. Ujú. Entonces está el Denzel Washington tratando de detenerlos hasta que tengan confirmación y los otros ya quieren seguir con el plan. El lanzamiento. Sí. Sí, que Entonces, Alerta está Máxima, buena ¿no? esa Se llamaba la película. película. Alerta Máxima, creo que se llamaba. No me acuerdo No. cómo se llamaba. O sea, que estoy pensando Sí, en creo que sí. Octubre Rojo, pero ese es el Sean Connery cuando está entregando Con Alec Baldwin, sí. Y es un Sí, Tom La Casa Clancy, del ¿no? Octubre Sí, Rojo. Tom Clancy, creo. Creo Sí, que es sí. La Casa del Octubre Rojo, ¿no? La La Casa del Octubre Rojo es con Sean Connery y con Alec Baldwin. Y Sí. la Ujú. otra es creo que sí Creo es que sí Alerta es Máxima. Alerta Máxima, ¿no? Con Jim Hackman, ¿no? No Sí, me acuerdo creo del que sí. otro. Que es Denzel Washington y Jim Hackman, ¿no? Que era el Gene Hackman sí. Gene Hackman es el villano, Es el entonces. capitán. el Sí, es el sí, capitán del submarino. Sí. Pero sí, Entonces, sí está- había situaciones y que hubo situaciones en donde, o sea, al final, pues, para algo tan importante, ¿quién tenía que estar al mando, no? Claro. Y de hecho, pues esos son los protocolos. Es que es lo que da interesante. risa, que el gringo y de seguro el ruso también constantemente buscan formas muy complicadas para aumentar la seguridad y a la vez facilitarles a ellos el ataque y creo que terminan por sabotearse a ellos mismos o ponerse en peligro constante de estar saboteándose ellos mismos precisamente por no tener pues no tienen una claridad con respecto a sus objetivos políticos, porque cambian constantemente. Sus pues agentes. cambia el cuerpo gobernante, ¿no? No, y cambia la sociedad. La sociedad que acepta o no acepta el régimen. Como en cualquier otro país. Pero ellos teniendo tanto poder, tanto dinero, tanto recurso. O sea, en lugar de hacer algo más ¿cómo se dice? Pues sí, más progresista. Siempre están buscando maneras más complicadas y torcidas para Pues su una trabajo. seguridad, pero es una seguridad que la verdad no garantiza absolutamente nada. Ni siquiera garantiza a sus cabezas. Creo yo, no sé, eso creo yo. Bueno, aquí, bueno, tal vez porque yo estudié mucho, pues vengo de ciencias políticas. De la ¿no? política, sí. Sí, exacto. Hay un término que es recurrente ahí y que es muy importante porque es muy actual ahora, con el conflicto Israel e Irán. Ujú. Es el término deterrence, eso hablan, ¿no? Ujú. De deterrence, que es la disuasión entre los dos países, ¿no? De que de hecho es parte del concepto de deterrence, de disuasión, es el MAT, la mutual destrucción mutua asegurada, ¿no? Sí, es el miedo de que se van a eliminar todos para que no hagan Sí. nada. Que es el mutual, y de hecho de los juegos de palabra de la revista MAT es eso, ¿no? Bueno, como referencia, ¿no? Que es el término de deterrence, en donde que ambos países obviamente se equilibran y no van a pasar de cierto paso, ¿no? Ujú. Y de hecho Que es el ahí habla concepto de el la Guerra científico. Fría, ¿no? Sí, que es parte del concepto de la Guerra Fría, ¿no? Y de hecho que es el que comenta el Dr. Strangelove, ¿no? The deterrence no funciona si no le dices que lo tienes, ¿no? Sí. Si no muestras cuál arma, ¿no? Y de ahí sale el arma del juicio final, ¿no? Sí, Nadie el sabía que la apocalipsis tenía. que tenían los rusos. Sí, exacto, y luego pues todo el mundo, ¿cómo que los rusos la tienen y nosotros no tenemos eso? Y Pues se me entonces, hacía era una cuestión estúpida, por eso no la hicimos nosotros acá. sí, exacto, entonces sí, que Sí, pues. nadie en cuerdo haría eso, ¿no? Pero
pero que era necesario que lo hubieran hecho, ¿no? Que pues, de hecho el científico dice así como que no, nosotros sí lo habíamos considerado, pero bueno. No le vimos, Pero, no le vimos el caso, ¿no? Está Sí, como, exacto. está como la princesa blanca de Narnia, ¿no? Sí, sí saben la historia. Sí, leyeron un libro de Narnia. No, No. ni la película. En el libro, el gabinete ese que los manda al mundo mágico de Narnia. Antes de hacer eso, El ropero. era, el El ropero. ropero. No. Ajá, el tío de los niños era asistente de un mago. Bueno, tenía unos elementos mágicos y descubrió una manera para viajar entre mundos. Y cuando viajan entre los mundos, entran a un mundo en particular donde había una mujer congelada en el tiempo. Y llegan y la despiertan y resulta que es la reina Blanca, la reina de las nieves. Y resulta que ella estuvo en guerra con su hermana en su mundo, o sea, el mundo completo estuvo en guerra. Y cuando la hermana le gana a la reina blanca dice un encanto. Un encanto y destruye el mundo completo. Entonces mata a toda la población del mundo y todos los seres que viven nomás para ganar. Y era su Por envidiosa. De hecho, y se escapan estos niños, pero la reina blanca se viene con ellos. Entran al mundo de Narnia cuando están haciendo apenas el mundo, y la reina blanca se infiltra y ellos son los que metieron a la reina en el mundo de Narnia. Y es el tío de los chamacos. Ya después lo entierran esa magia en un roble, pero en un árbol de manzanas. El árbol de manzanas crece y lo tumban, y en eso lo convierten en el ropero, y el ropero es el que hace la entrada al mundo de Narnia de esa manera. ¿Y por qué No, no está vimos muy eso bien. en la película? Porque el libro del ropero es el tercer libro. El primer libro es el mago. Y es donde te dan la Entonces, historia. las 3 películas nada más abarcan un solo libro. No abarcan diferentes libros. Son como 10 libros, creo, los de Narnia. Son un montón de libros. Y la del rey, The Witch, The Wardrobe y el León. Ese es el tercer libro, el cuarto libro. Y hay otros 2 libros antes que están dando contexto de cómo se formó, cómo llega a estar el poste de luz, cómo salió, cómo se generó y todo eso. O sea, te van explicando por qué está pasando lo que está pasando. Y el tío ya había ido a esa tierra antes. Pero mi punto es había hecho a alguien, una persona que por puro coraje de haber perdido, o sea, ni siquiera ya defensa, simplemente por ardidos, destruyen el mundo, ¿no? Sí, pues sí, porque ¿qué otra función tenía? Más que por eso. Y obviamente el término de deterrence es eso, ¿no? O sea, que nadie se supone que de entrada por sentido común nadie quiere destruirse, ¿no? Ajá. Uh-huh. Si sabes que el otro va a actuar y va a actuar efectivamente, pues obviamente no se va a lograr, ¿no? En pocas palabras, está bajo la premisa de que, y lo bien lo dicen ahí, existe para que no se tenga que usar, ¿no? Para que conozcan que existe la amenaza. Que es la cuestión más estúpida que hay, ¿verdad? Pero pues sí. Uh-huh. O sea, está diseñado bajo la premisa de que en alguien tiene que caber la prudencia. Sí. Que eso es que no tiene sentido. Y como hablamos, por ejemplo, ahora este término ahora salió mucho a relucir con el conflicto de Israel e Irán, ¿no? Uh-huh. De que cuando Israel, aunque ya se sabía más o menos el potencial de guerra de Irán, no sabían si iba a responder o no a Israel. Uh-huh. Por eso mismo, ¿no? Pero que tenía que responder para que viera, o sea, para, digamos, igualar las cosas. Para medir qué tan peligrosos eran. Y que a partir de ahí ya se iba a llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, de que si iba a escalar el conflicto o no.
Y entonces pues, Ay, en no. eso están, ¿no? Ahora, o sea, en eso estamos, ¿no? En cuánto va a escalar, que obviamente es el conflicto ahorita más preocupante, incluso más que la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Tal vez por el nivel de que muchos dudan de la, digamos, de la responsabilidad de ambos líderes, ¿no? Tanto de Irán y de Israel, ¿no? Que, Ujú. que en realidad sí pueden ser capaces de armar una cuestión hasta nuclear, ¿no? En el caso de Israel. Ujú. Y bueno, siempre se ha discutido que Irán si es que tiene bombas o no. Pero sí, Bueno, así y no es le todo se preocupa a agrava. Estados Unidos que haber dejado que Israel se empodera tantos estos años, estas décadas, dejar que se den No, pues ellos lo estén armaron. por eso, pero Pues lo hicieron con Irak, lo hicieron con Irán. O sea, es la metodología de este país. O sea, llegan, arman un pueblo para que destruya otro pueblo, y luego ese pueblo se hace muy más poderoso. ISIS, que también fue entrenado por Estados Unidos, van, llegan, los entrenan, les dan los armamentos, y luego se vuelven muy poderosos, y luego convencen a otra persona, otro país de hacer lo mismo, y luego otro país de hacer lo otro. Y pues, o sea, nomás es más despapalle, por eso tantos países le tienen coraje. Sí, ¿no? Y pues es que es muy, obviamente también muchos intereses que tienen en Israel, ¿no? Con Israel en cuanto a una cuestión geopolítica, ¿no? Y estratégica en la región. Y es el único en donde en realidad es el único aliado firme que tiene Estados Unidos en esa región, ¿no? Y pues, o sea, básicamente ya ven, obviamente se amarraron con él, tienen que seguir, ¿no? Obviamente ya se están no hay vuelta marcando ciertas atrás. distancias. Obviamente sí están marcando distancias y básicamente si se fijaron en el bombardeo de Irán y en el bombardeo de Israel, sí hubo cierto así como interpacto entre ambos, ¿no? Así como que yo te ataco, pero no cuestiones civiles, igual Israel, ¿no? Entonces, así como que no fue una prueba y que tiene que ver por la mediación que hubo entre terceros, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, así como que mídanse, También, pero hasta ahí, ¿no? Y ya después vemos a ver qué seguimos, y, ¿no? y a Estados Unidos les conviene porque nomás van justificando el presupuesto militar de nuevo y la manipulación del pueblo. O sea, está Wag the Dog otra vez. Y exactamente cuando Biden va para elecciones. Entonces, o sea, de nuevo, es clásico, es el Bill Clinton también para la segunda, todos, o sea, pues ya es un libreto, ya nomás que están leyendo. Como cuál era el que estaban mostrando, estaba muy padre de Jon Stewart, de nuevo, donde dicen, no, mira, está Fox diciendo, hubo un ataque y el ataque estuvo horrible. Y yo, no, pues es que es un crimen de la humanidad. Y luego enseñando, y luego pues realmente destruyeron 90% de los misiles de Irán, y el otro 10% pegaron donde nada, y pues, realmente nadie salió lastimado. Y dicen, pues bueno, o sea, no fue tan escandaloso como lo están mostrando. Y pues no, pues pura manipulación, está mostrando la manipulación del pueblo, o sea, teniéndolos en un constante estado de miedo, state of fear, como decía el Michael Crichton. Pues, No sé. o sea, creo yo que tanto unos como otros, o sea, tanto los líderes les gusta darle a tole con el dedo al pueblo, como el pueblo también les gusta o sea, sí, o sea, les gusta ese paternalismo de que, o sea, no nos hagan esforzarnos tanto en pensar las cosas, ustedes piensen por nosotros y protéjanos, hagan lo que ustedes crean que sea necesario para protegernos y mantenernos en esta vida, ¿no? O sea, no todos piensan igual, pero creo que la gran mayoría quienes pone a esos políticos en poder buscan no esforzarse y no tener que participar tanto. Sí, ya después los reclamos vienen después, ¿no? Pero Exactamente, mientras los reclamos es que vienen cuando llegan. ya les afecta. No,
Y sí llegan, pero llegan ya cuando les afecta de manera personalmente. Les llega, les pega en el bolsillo, les pega en la cuestión social, en la cuestión donde ya lo están sufriendo de manera individual. Y entonces ahí sí ya quieren buscar a quién apuntarle el dedo. Pero en realidad deberían de estarse apuntando a ellos mismos porque son quienes los pone ahí. Por ejemplo, en el caso de Biden, por ejemplo, tiene dos problemas, bueno, entre de todos, ¿no? En estas situaciones. Entre varios. No necesariamente, sí, entre varios. Primero es el presupuesto, hablando del presupuesto, ¿no? De que ya es demasiado presupuesto se le estás dando, y además de estar apoyando varios frentes, ¿no? En este caso, pues obviamente el frente de Ucrania y después el frente ahora israelí, ¿no? Y el segundo, que también, que a veces eso de jugar a la guerra, por ejemplo, para Biden puede ser contraproducente, ¿no? Porque si bien Estados Unidos es belicista, ahorita no están tan dispuestos a mandar tropas, por ejemplo, al Medio Oriente, ¿no? La gente no... Pues acaban de traerse un buen... Acaban de ser después de 20 años. Sí, exacto. Y entonces sí es así como que obviamente Biden pues ya no, en realidad ya no tiene mucho juego donde moverse, ¿no? Y obviamente se pronostican tal vez que no va a ganar, ¿no? Obviamente muchos ya están hablando de que ya va en caída, ¿no? Y sí, básicamente va a depender si Trump, digamos, o sea, vuelva a la silla. Trump, ¿no? Vuelva a la silla, ¿no? Pero sí va a ser interesante eso de cómo manejan eso de cosas de cómo escala de esos conflictos, ¿no? Y volviendo a lo de la película, ¿no? De cómo dices, no, es que si te ataco o si me atacas, pues obviamente te voy a atacar, pero pues en realidad queremos atacarnos, ¿no? A mí se me hace muy lo mejor de la película es el diálogo que hace el presidente con el... Exactamente, con el primer ministro. Sí, exacto. Bueno, es diálogo, pero nada más, obviamente nunca ni escuchamos al primer ministro, ¿no? Vemos un monólogo de un supuesto diálogo, ¿no? Sí, exacto. Y que está muy interesante, ¿no? O sea, cómo maneja. No, es que no, yo no quiero, y lo sabemos, pero no te enojes. Sí. Como vecinos, conversación de vecinos, ¿no? Eso de que... Te prometo que mi perro ya no va a brincar la cerca y se va a hacer popó en tu entrada, de que no sé qué sea, sí, conversaciones muy, muy mundanas. Sí, así, o sea, como empieza, ¿no? ¿A poco crees que nada más te hablo para saludarte, no? No, bueno, y luego que el otro reclama, bueno, sí, te voy a saludarte, ¿no? O sea, no te enojes, en realidad tampoco te enojes. Sí, exacto, y, o sea, es muy creo que del personaje de Peter Sellers, el del presidente fue el que más... Sí, creo que de los tres gustó, era el del presidente, es el que mejor le queda, porque es el que le gira la piedra, por eso está muy bueno, porque el otro, el que es militar, nada más está reaccionando ante la locura del otro, y cuando le platica, ¿sabes sobre los fluidos corporales? Y no sé, platícame de los fluidos corporales. Está muy atento con la locura del jefe. No, ¿por qué el segundo en mando es inglés? No entendí eso, porque si es la milicia gringa. Era por los... bueno, además, es la otra referencia, ¿no? Es la colaboración entre Inglaterra y Estados Unidos. En el esfuerzo conjunto que están haciendo, que lo que iba a hacer la OTAN, ¿no? Lo que iba a hacer la asociación. Y de lo que se está hablando en cuanto a prepararse obviamente para una contingencia en ese tiempo nuclear. Entonces, están muy unidos Estados Unidos y en este caso Inglaterra, que eran los socios naturales, ¿no? Y entonces por eso y además que eran obviamente los principales aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho hay cierta referencia a eso como chiste, ¿no? Que le hacen al militar inglés, ¿no? Ajá. Que dice que en realidad
en realidad, o sea, soy militar, pero no sé disparar. No sé usar armas. Y además, y que ciertos reclamos que a veces le hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra, ¿no? Que de repente... De que se involucraron, pero no se involucraron tanto, ¿no? De que se involucraron, pero sí, no exacto. tanto. Sí, exacto, sí. O sea, hubo más muertos gringos que muertos ingleses. Qué curioso, ¿no? Sí, exacto, por ejemplo, ¿no? Que al último de cuentas se hacían para un ladito, ¿no? Y le dejaban que Estados Unidos se hiciera cargo, ¿no? Ajá. Que es el que hace Peter Sellers, ¿no? Así como que, bueno, está bien. Bueno, es más, bueno, es tu pleito, es tu pleito. Acuérdate que somos amigos, dame el código, mira, no te acuerdas, tú estabas disparando a la ventana, yo estaba agarrando las balas. Somos compas. Yo te agarraba las balas. Y ahí es obviamente yo te estaba agarrando las balas, ¿te acuerdas? Yo te agarraba las balas. Sí, exacto, y luego pues un guiño, ¿no? De la participación de Inglaterra en el desciframiento de los códigos, ¿no? O sea, de cuando descifraron los códigos Enigma, ¿no? Pues Inglaterra era el que estaba haciendo era el cerebro ahí de los aliados. Realmente sí. Inglaterra es el que pudo meter a Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos no iba a entrar, de hecho había muchos partidistas nazis en Estados Unidos que estaban tratando de convencerlos de unirse a los nazis, pero Inglaterra manda mensajes falsos a México de parte de los nazis diciéndolos que se unan a la guerra y ataquen a Estados Unidos, y así los manipularon a que entraran a la guerra. Si no... Bueno, sí, o sea, pues es parte, ¿no? De que, o sea, se hablaba que eventualmente Estados Unidos iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial al muy estilo Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Ya cuando estuvieran desgastados, ya cuando ya no... Gastaron, ya no tenían dinero, o sea, ya estaban bien gastadotes también. Sí, y exacto, y que nada más se les adelantó por lo de Pearl Harbor, ¿no? Obviamente. Sí. O sea, que Pearl Harbor fue lo que determinó la participación. Uh-huh. Y además, y es raro porque se hablaba mucho de que, o sea, obviamente Japón obviamente le declara la guerra atacando Pearl Harbor, pero Alemania no le había declarado la guerra a Estados Unidos hasta después, ¿no? Sí, pues porque no le convenía. Fue cuando declaró. Porque no le convenía, obviamente. Alemania nunca hasta después le declara, después de Pearl Harbor, le declara la guerra, ¿no? Ya cuando Estados Unidos interviene ya en Japón, ¿no? Como pues, obviamente ya se tuvo que lanzar al agua, ¿no? Alemania, pues, apoyando, ¿no? Pero ya obviamente ya había planes, ¿no? O sea, toda la invasión, eso ya obviamente ya era un plan que tenían para una eventualidad de entrar a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, hablando de que la cuestión de los nazis, ¿no? Interactuando, por ejemplo, pues eso es famoso, ¿no? Las bases nazis en México, ¿no? O sea, bueno, los espías, las gentes que andaban promoviendo eso, ¿no? Aquí en México, ¿no? Y obviamente desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con el famoso telegrama Zimmerman, ¿no? Sí. Que es lo que hace que Estados Unidos empiece a preocuparse por la guerra, a apoyar, ¿no? Bueno, y obviamente ya con el hundimiento del Lusitania en la Primera Guerra Mundial. Entonces sí es interesante también el papel de México, ¿no? Que de hecho ahí lo mencionan, ¿no? A México. Sí. De que allá andaban, no sé qué secretario, ¿no? Andaba allá en México. La Ciudad de México. Sí. Bueno. Puede haber una referencia por ahí, hay que buscarla, ¿no? Y otra referencia, hablando de los científicos nazis, era que muchos de los científicos nazis, o de los científicos y militares nazis que agarraron como colaboradores de Estados Unidos, entraron por México y a través del paso de Juárez. Es una de las historias que está bien no se cuenta. Que no se cuentan tanto, ¿no? Pero que sí, que para poderles movilizar fueron a través de México, que entraron muchos de esos científicos
a estos Ujú. es más como una Un trivia, ¿no? referente. que hacemos, sí. Así Pero rápido, esta película fue nominada por Óscares, no ganó ninguno. Fue nominada para mejor película, director, mejor actor, mejor guión adaptado. Stanley Kubrick, mejor actor Peter Sellers fue nominado. Fíjense, pues, no se me hizo para tanto. Porque para mí el que se llevó la Como el película fue. presidente, sí. Sí, pero de de las actuaciones me gustó más la de George C. Scott, se me hizo muy muy buena. Y la de Slim Pickens A mí también no creo que tanto. también estaba muy en su papel, aunque Slim Pickens la verdad a veces hace el mismo personaje en muchas películas. De hecho, se Sí. me figuró muy parecido al personaje de 1941. Ujú. En BAFTA ganó mejor película del BAFTA. Ganó mejor película británica. Ganó. Oh, no, no ganó mejor actor. Ganó mejor diseño de producción en película de blanco y negro. Entonces sí, pues estuvo bien. Ganó premio Hugo, no sé cuál sea ese. Ganó la de son los premios que escritores. sí, por el La guión, de ¿no? los escritores, Del ajá, libro. por mejor guión y ganó mejor director en el círculo de críticos de películas de Nueva York. No, estuvo bastante premiada. Y luego me da risa que tiene como, aquí en el Wikipedia tiene como, véase también Síndrome de la mano extraña y la Guerra Fría. Le ponen como referencias. Este, Sí, ¿cómo la califican? no. ¿Cómo califican esta película? Ok, Alban, si querías decir algo, adelante. No, no, obviamente va a ser el referente, parte del valor de esa película en su tiempo y ahora históricamente es eso, ¿no? Que marca un tiempo en donde hace como que hasta cierta advertencia, ¿no? Se ha hablado Ve- si Stanley Kubrick es belicista, antibelicista, si está en pues, contra o no de la guerra, ¿no? Ya dependiendo de ver sus películas, ¿no? Creo, Pero creo que el cuate es más bien un director que se centra mucho en personajes más que en las historias. Creo que las historias que escoge son un vehículo para él dar la oportunidad de poner en cámara una cierta, ¿cómo se puede decir? Un- una, una proyección del ser humano bajo circunstancias extremas o una, ¿cómo decir? Retratos, como que le gusta, yo lo veo así, como que él constantemente está buscando el retrato de las personas. Y la historia a veces embona y no embona, pero creo que la mayoría de las veces es un acierto cuando logra que la historia o que la trama logra resaltar lo peor y lo mejor de los personajes, ¿verdad? Pero una de las cosas, bueno, ya tenía experiencia en películas sobre guerra, Ujú, ¿no? Una de sus ujú, primeras películas, que me fue el nombre ahorita, pero era sobre un juicio que le hicieron a unos soldados, ¿no? ujú. Por no atacar una trinchera, ¿no? Fue de sus primeras películas y también fue de las primeras veces que lo censuraron, ¿no? Es un director muy censurado, en realidad, muy polémico ¿Será la de... ¿cuál será? La de The Day of Fight. No, es un cortometraje. Fear and Desire, ¿será? No, es uno como en el 50 y de hecho la iba a recomendar. Sí, la iba a recomendar, pero no Temor tengo el y nombre. Deseo, Fear and Desire, ¿será? Puede ser, es, es del 54 por ahí The Killing. No, no. A ver, espérame tantito, déjame ver. Bueno, pero la cuestión es de que Kubrick ha sido muy censurado por eso mismo, ¿no? Por lo polémico Ajá. ¿cómo se llama? De sus películas, ¿no? Muchas veces la limitan ¿cómo se llama? Su reproducción en cines. En Estados Unidos de hecho lo obligaron a hacer una aclaración, no sé si en películas que vieron ustedes venía en la original venía Sí. una aclaración del director Sí. hablando de eso de que cosa más no estamos en contra, que esas cosas fueron imaginarios, Ujú. Nada, ningún nada, personaje esto es real y sí.
Ujú. Sí, que fue una advertencia que lo obligaron a poner, ¿no? Pero de todas maneras sí, en ciertas partes pues, lo mandaron al boicot, ¿no? O sea, Ujú. porque pues siempre lo han considerado medio comunistoide, ¿no? Aunque esa película es, la verdad que sí tratan a los soviéticos pues, bastante mal, ¿no? Salen bastante mal parados, ¿no? Ah, mira, a ver, dice Fear and Desire, miedo y deseo. Durante una guerra ficticia en un país no identificado, 4 soldados se encuentran tras las líneas enemigas después de estrellarse el avión en el que viajaban y No. deciden construir una balsa, ¿no? No. Mira, ahorita te digo. Bueno, pues la cuestión es eso. Y lo que no entendí un poco al último, ¿qué hace el embajador soviético? Lo invitó el reloj. presidente. Y puso una bomba. Ah, con el reloj, era una ¿Eh? cámara, estaba tomando fotos de la pantalla, se puso a tomar fotos. Con el reloj tomaba fotos, era yo una pensé- cámara. Era una cámara. Fíjate que yo Ya- siempre que no sé si era una bomba o algo así. No, es que ya ves que hay una escena donde empieza a forcejearse con con el General. general, que se están forcejeando y le dice, mira, le encontré que estaba tomando porque eran unos como cerillos, una caja de cerillos, era la cámara, y mira, quiso Sí. tomar y que no sé qué tanto. Entonces yo ya no supe si en realidad la cámara era del ruso o si se la No te quiso dicen. otro. Te dejan- No, pero te dejan queda con la el- duda. sí, Pero te queda ya la duda de al final ves que sí está tome y tome fotos con el reloj, o sea, el reloj resulta ser la cámara. Sí. Entonces Sí, o sea, te digo, fue de siendo mis dudas, espía. porque ya ves que Sí. ya después de que como que activa el reloj, es cuando empiezan todas las explosiones, ¿no? Entonces Sí, siempre no, me quedé con el ojo. nomás está picando, le está jalando para tomar fotos, es una cámara, entonces le hace clic, 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 está Sí. tomando fotos. La película es Paths of Glory. Es de Glory. La que me refería. Caminos de la Gloria. Sí, esa es la que Sí, yo esa. estaba tratando de leer. Órale, con Kirk Douglas. Con Kirk Douglas, exacto. Órale. Ujú. Y Habría está que verla. buena, la película, la verdad que está buena. Pero está muy buena, es un poco así una crítica, ¿no? A cómo igual aquí, ¿no? Como los generales, los altos mandan a la guerra como carne de cañón al ejército, ¿no? Mm, Y cómo sí. sí, exacto, ¿no? Y cómo actúa, ¿no? Y que al final, siempre al final de los errores de los mismos generales, los que pagan son es la tropa. los soldados. Mm. Está Sería muy, bueno muy buena esa verla. película. La película está muy Sí. buena. De hecho, yo la había considerado para Pues verla. siguen en blanco tus espacios para que pienses bien tus selecciones. No, pero pues ya es demasiado Kubrick, ¿no? Ya hay que buscar Pues diría yo, otros. ya vamos dos. Van dos de Kubrick. Y luego fíjate, te da falta cuáles más. Te da falta de Full Metal Jacket, ¿no? Que también es una buena referencia, ¿no? También que va a ser después. Y Pues- igual, ¿no? O sea, Te digo, O sea, hay muchas opciones. y hablando, por ejemplo, del impacto de Kubrick, de que si es belicista o no antibelicista, generalmente todos sus personajes villanescos son los que más recuerdan la gente. Claro. Más imita, Una ¿no? buena Obviamente. película tiene un muy buen villano. Yo siempre he opinado, una película es tan buena como sus villanos. Sí, muchas veces pasan así como que al olvido cuando no hay antagonismo que te amarre, que te haga. Sí, yo digo, un buen villano te hace odiarlo. Si logras tú Sí. odiar al villano, esa película Sí. se te va a quedar grabada. Y aquí lo raro es de que, por ejemplo, el Doctor Strangelove en realidad queda muy, muy al margen, ¿no? O sea, No, Realmente la no tuvo verdad, mucho impacto en la yo no película. entendí por qué Exacto, se sí. llama Doctor Strangelove, porque en realidad no creo que era, yo creo que se debió haber quedado con el subtítulo, ¿no? Debió haberse llamado Porque me enamoré de la bomba, ¿no? Ese se me hizo más ¿Cómo dejé de adecuado ¿Cómo dejé de temer y amar la bomba? a amar la bomba. Creo que eso ese nombre le iba más que el Doctor Insólito, Doctor Strangelove, como que realmente fue muy Pensé que era forzado. para llamar la atención. Era como para llamar Es la más, atención. ¿no? le debieron haber, ya habían pagado los derechos, le hubieran dejado el nombre original de la novela, Alerta Roja, ¿no? Red Alert. Ujú. Lo Sí, dice ese le hubiera todo. quedado mejor.
Pero Lo dice ahí todo. tal vez es por la cuestión de tales de edición o de guión, que a mí sabe como que ahí tal vez hasta por cuestiones de director o de producción Puede ser. le quitaron diálogos o historia. O a lo mejor- Doctor Strange. puede O a ser. lo mejor por tener un nombre tan complejo te acuerdas más de él. O No, sí. puede ser tanto en el olvido, Es una por buena un nombre estrategia. complicado. Esa película con un nombre de 20 palabras, sí, pues como no es, Sí. no se me va a olvidar. Sí, muy probablemente. ¿Cómo la califican? ¿Quién quiere calificar primero? Está para verse otra vez, o sea, a mí sí me gustó. Entonces- Me sorprendió, a mí me pensó que me iba a aburrir. Sí había tenido ganas de verla hace mucho tiempo, pero sí me daba miedo que estuviera muy aburrida, pero estuvo entretenida. Sí estuvo buena sátira, Muy bien. buena de todos, buena actuación. Todo así se me hace la sátira o el momento de qué pasaría y la incompetencia de la milicia o de las personas. Y me sorprendió mucho el personaje de Peter Sellers de presidente. Sí, realmente me gustó cómo lo presentaran. Hasta que dice el general, no, pues ya no podemos hacer nada. Los mangos no podemos hacer nada. Órale, vamos a hacer esto y el otro porque no. Sí, muy en No está control de la bien. situación, muy en control de la Sí. situación. Y aparte, una bocanada de aire fresco de ya, porque ya chole con el inspector Clouseau, ¿no? Ya, un personaje completamente, más, yo creo Pues, que ¿sabes? contacto con la realidad, ¿no? ¿Sabes qué es lo que a mí se me hace fresco? Ves ahora a AMLO, al Trump, al Biden, y no te dan ese sentimiento de fortaleza o capacidad de manejar la situación. Entonces ves a este presidente y dices, oye, pues es ya una persona con moral, o sea, aplicándola más o menos, ¿verdad? Pero pero eso sí son como que hasta refresca y dices, oye, pues mira, o sea, un presidente sí puede ser algo diferente a escoria del planeta que está dirigiendo un país. Sí, o sea, No. sí, pues, eso es eso, ¿no? Que los perfiles de los presidentes y en prácticamente de muchos estados, de muchos países, ha cambiado bastante, ¿no? O sea, en qué se basa la gente para votarlos, ¿no? Pero Sí. también es parte de la época, ¿no? O sea, eran presidentes obviamente salidos de la guerra, querían ser básicamente ya curtidos, ¿no? Y pues ya ahora en estos tiempos, aunque Estados Unidos siempre se ha mantenido en guerra, pero no, en otros tipos de guerras, pues ya se abocan a otro perfil de presidentes, ¿no? Igual en México, ¿no? O sea, si vemos Pues es un reflejo. Permíteme. sí. Si vemos los presidentes revolucionarios, vas a ver que es muy diferente, ¿no? Al perfil que hay ahora, ¿no? Ujú. Igual, ¿no? En otros, ¿no? Pero sí ves la comparación de lo que pudieran ser, o sea, en esas figuras, ¿no? En ese tiempo, ¿no? O sea, Eisenhower, De Gaulle, cosa más, Churchill, ¿no? Stanley, Brezhnev, ¿no? En la Unión Soviética, ¿no? Tito, Claro. en Yugoslavia. En ese tiempo, pues, ¿quién estaba? López Mateos, Díaz Ordaz, ¿sí? Sí. Y pues allá en Estados Unidos Eisenhower y después iba a venir cosa más Kennedy, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Esos perfiles lo que seguía la población, ¿no? O lo que resaltaban, ¿no? Como Pues lo que políticos, ¿no? estaban tratando de retratar de los tiempos y de la población, la personalidad de la población en ese tiempo, en ese momento. Ujú. Pero vemos, por ejemplo, bueno, una de esas, ¿no? Siempre, ¿no? De esas teorías de la cosa, ¿no? de las conjuras, ¿no? De las teorías de la conjuración, ¿no? Por ejemplo, eso del agua fluorada, ¿no? Sí. No me acuerdo si fue una política, ¿no? Pero también me acuerdo que en México, ¿te acuerdas? Sobre todo, por ejemplo, en Durango hubo una política de que le ponían mucho flor al agua para la cuestión de los dientes. Ajá. Te estaban lavando los dientes por ti. Sí, ¿no? Y que hablaban mucho, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en Durango, ¿no? De que tenían los dientes muy amarillos, muy manchados, más que amarillos manchados. Manchados por el falta de flúor. La falta de flúor. La falta de flor, ¿no? Algo así. Y entonces, órale. que dedicaban la falta o había mucho Se me hace flor. que el fluoruro te lastima demasiado si lo usas mucho.
Creo que es un problema que tienen los ingleses. Que tienen demasiado fluoruro en el agua. Bueno, estoy seguro. Algo así, sí, o sea, ya me acuerdo. Y tiene un efecto, pero no me acuerdo cuál es. Sí, pero en esa época sí hablaba mucho del flor, ¿no? De que tal vez ahí, tal vez por eso lo sacó a relucir, ¿no? De que, o sea, y todo era una conspiración, ¿no? Porque los rusos no toman puro vodka, ¿no? Para Entonces, mantenerse limpios. Si hay mucho fluoruro, te va a lastimar los dientes. Pero porque me acuerdo que decían que los ingleses tenían un problema con eso. Probablemente. Bueno, aquí en México me acuerdo. Bueno, ¿y tú, Alban? ¿Tú le recomiendas? Sí, a mí esa película me encanta. Siempre me ha gustado y obviamente también Kubrick es de mis directores favoritos. De sus favoritos. Muy bien. Sí, exacto. No, pues yo... Por eso me sorprendió que no le gustara El Resplandor, pero ya es otra discusión. Es que es otra discusión a la mejor. Bueno, y aparte, bueno, Carlo Iván y pues Jorge abiertamente dice, no es el género que les gusta para empezar, empezando por ahí, ¿no? Y aparte de la mala dirección. Entonces, sí. Yo también le doy 2 pulgares arriba. La comedia impecable, siempre y cuando no lo veas en español o no lo veas con los subtítulos, porque ya se vuelve un poquito vulgarcita la historia, te la vulgarizan un poquito con los subtítulos. Yo creo que latinoamericanos, me atrevo a decir, no sé la verdad. Y sí, es Kubrick, me gusta. Creo que vemos un Kubrick transformándose, ¿no? Vemos un Kubrick de sus primeras películas a las que ya al último finalizó haciendo, y vemos un Kubrick que fue transformándose en un tipo de director muy específico conforme ya la última década del siglo pasado y principios de esto. Aparte de lo que le sacan la luna, dijo. Aparte de su obra maestra, el lunizaje. Que le sacan la luna, no lo cambies. ¿Qué plugins tienen para este episodio? Fíjate que fui a ver, vi la de Cazafantasmas. ¿Y qué tal? Está para el pueblo. Hay cosas que sí les dio huevo a los escritores en un punto, ya hasta las el technical jargon, el babble, el habla técnico ya sé como que les dio hueva. ¿Quién la escribió? Es que habría que ver quién la escribió, porque no me acuerdo no sé quién la escribió. Es que eso tiene mucho que ver, porque Creo que el que escribió la original fue Harold Ramis y Dan Aykroyd. Y sí. Entonces a lo mejor ahora no. El legado, no, ¿cuál es el legado? A ver, aquí está written by Dan Aykroyd y Harold Ramis. La original, sí. No es la original. Aquí está Frozen Empire. ¿Quién escribe? Writers, Gil Kennan, Jason Reitman y Ivan Reitman. Pues los hijos, el director original y el hijo del director. Sí, ya se murió Ivan Reitman, ¿va? Sí, se murió el año hace 2 años, murió, sí. Sí. Sí, yo creo que a lo mejor si hubiera participado Dan Aykroyd pudo haber sido un guión a lo mejor mejorado. Pues participó en la película, estuvo el... No, sí, yo no, es que, pero él ya también ya no tuvo que ver en la escritura, o sea, él ya no escribió, después es a lo que voy. A lo mejor si hubiera escrito, hubiera sido mejor el diálogo. Pero estuvo decente, ¿eh? O sea, sí está bien hecha la película. Y la historia se amarra bien. Le faltó o sea, para mí yo creo que nomás en la ciencia ficción le faltó poquito. Como que les dio hueva. Que a mí se me hacía que los cazafantasmas antes tenían mejor. Pues obviamente es falsa, ¿no? Es ficción. Pero le echaban más ganas a esa parte del elemento y ahora se me hicieron que no le echaron ganas. Pero lo demás a mí se me hace interesante, o sea, está buena la historia. Muy bien. ¿Y tú, Alban, qué nos recomiendas? ¿Tienes Sí, hace una semana más o menos empecé a ver ya no lo continué, pero sí me hizo interesante, un documental sobre celebrando los 100 años de la Warner Brothers. Sí.
que es una serie de capítulos, son como 4 o 5 capítulos, ¿no? Que hablan de la historia de Warner Bros. Ajá. Y acabo de ver el primer capítulo y está muy interesante, ¿no? Cuentan una historia muy general y la participación del estudio, ¿no? En esa historia, ¿no? De 1900, de los 20 a la cosa más actualidad, ¿no? Sí. Y en el primer capítulo hablan, ¿no? O sea, el papel que jugaron ahí, ¿no? Los hermanos Brothers en varias épocas, ¿no? El cine, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿no? Hablando ahora cosa en relación ahora con lo de Stanley Kubrick, hablando de eso, ¿no? Que también fue uno de los protegidos de la Warner Brothers. Que los protegó un poquito, ¿no? Y está interesante el primer capítulo, sí estuve interesante. ¿En dónde lo viste? Esa lo vi creo que en Cuevana, pero creo que lo produjo Max HBO. Ok. Pues a lo mejor ahí lo buscamos en Max. Al rato que lo toquemos en el programa de Deep Plugins. Sí, y está interesante. Digo, el primer capítulo por lo menos está interesante porque ni siquiera es tan parcial, ¿no? Uno esperaría que fuera así como mucha alabanza. Bueno, sí es, obviamente. Lo bueno y lo malo. Pero, o sea, sí, lo bueno y lo malo, sí. Bueno, tiene mucho que ver que ya los hermanos Brothers ya no son los ya no viven. Ya no viven. Y además ya la familia, de hecho, ya no tiene cosas más ni acciones. Claro. No se quedaron con el nombre. Pero claro. Sí está interesante, por lo menos el primer capítulo, así como que ya después les cuento si están mejor los otros capítulos. Órale. Bueno, y mi recomendación para esta semana, para este programa, se llama en español El lado oscuro de la fama infantil, que en inglés el programa se llamó Quiet on Set. Y es un documental, es una serie documental sobre los abusos que sufrieron los niños actores de Nickelodeon. Los que estaban durante la época, pues en la que empezó a despegar la programación infantil de Nickelodeon, como lo fue iCarly. Bueno, antes de iCarly, el Drake y Josh, el de programa de Amanda Bynes, All That. Yo la verdad, era fan de Nickelodeon, pero yo era fan de Nickelodeon antes de esta época. Yo ya en esta época ya no me llamó la atención, pero antes de esta época, yo veía otros. O sea, para mí, por ejemplo, eso lo del el slime verde nace mucho antes de esto. Estamos hablando de casi 10, 15 años antes de esta época, en donde existía un programa. Exactamente, existía un programa que se llama You Can't Do That on Television, que era de sketches, era muy tipo Saturday Night Live, pero no era en vivo. Y de ahí nacen muchas de las cosas que ya se convirtieron en canon del canal. Interesante, pues ese es un programa sobre precisamente lo que pasa en esta época de estos programas y el abuso que hubo por parte de los productores ahí, en donde incluso este actor Drake Bell pues confiesa de haber sido víctima de un abuso sexual por parte de uno de los, ni siquiera productores, uno de los, ¿cómo se llama? De coaches de líneas, ¿no? Que les llaman ahí. Y pues está gacho porque pues se habla mucho de cómo habilitan a los predadores, este tipo de empresas. Sí. Y también de lo importante que es que los papás tengan que estar al pendiente de sus hijos si quieren dedicarse a este tipo de negocio. Nada, de repente está bueno. Mi señora acaba de leer el de I'm Glad My Mom Died, la de Jenna McCurdy, la que está en la de iCarly, la abuelita. Y cómo la mamá pues tenía problemas. Sí. Y cómo o sea, ponía a los niños en situaciones que no debían. Sí, chicos, pues nos vemos para la próxima. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Igual que tengan muy buena semana. Gracias por todo. La semana que te toca, Alban, para que nos propongas películas. Sí, te toca a ti. Nos vemos. ¿En serio? Después hablamos. Para un suspiro sin recuerdo. A Nostalgia Next.
Nostalgenex es un podcast grabado por Producciones Broadcast con aplicación Zoom de manera remota en varios puntos geográficos del continente americano. Producción, Marta Cecilia Soto y Arnoldo Bautista. Coproducción, Jorge y Carlo Iván Bautista. Consultoría interna, Enrique Soto. Edición, diseño y mezcla de audio, Arnoldo Bautista. Diseño gráfico, Carlo Iván Bautista, Marta Soto y Arnoldo Bautista. Intro y outro musical compuesto por Arnoldo Bautista. Idea original, Mauricio Carreón, Julián Montes y Arnoldo Bautista. Relaciones públicas y administración de comunidades, Marta Cecilia Soto. Si te gusta, no olvides ponernos like y visita nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como Producciones Broadcast. En Spotify y Amazon Music nos encuentras como Nostalgenex.